Bueno, señores, buenas noches, buenas tardes, buenas noches en Venezuela, por aquí, buenas tardes por los que están aquí todavía. En México todavía son las 6 de la tarde, 6:10. Bienvenidos todos. Hoy nos toca continuar con este proceso para sentir, digamos, el orgullo de haber avanzado, digamos, hacia un nuevo hito, pues. Entonces, esto de hoy se da dado al cumplimiento que tuvimos en la red nuestra de haber alcanzado la densidad 1. Y nos corresponde ahora irnos preparando. Viene un reto mayor ahora, que es la red de 15 por 15, 225, y la cual realmente para nosotros estar monitoreando la densidad no va a ser tan fácil, ¿no? Son 22.500 interacciones que estos miembros vamos a generar. Entonces, para eso necesitamos irnos incorporando ya a la RepSci, y ese realmente es el motivo de hoy, recibir el entrenamiento de parte de José María Rodríguez sobre la captura de datos para ingresarlo en el SAI y también dar inicio a ese nuevo proceso del núcleo 225. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser una parte inicial, no me acuerdo, bueno, se llama estructura social, que corresponde al día de hoy, y la próxima semana viene la parte de recursos sociales, ¿no? Que José María hablará con más detalle en cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, debemos ya irnos familiarizando con esa estructura de la conformación de la red nuestra, de la segmentación del capital humano, ¿ok? La integración, conformarnos como una red, ¿okay? Para ir cumpliendo las 4 etapas, la influencia social, que es el contagio, y poder llegar a ejecutar los proyectos que tengamos a bien presentar. Realmente es muy halagador y muy placentero. A mí estas cosas realmente, cuando uno logra un hito, uno debe sentirse bastante bien, contento por la parte que le correspondió a cada uno y por supuesto por la parte que le corresponde al grupo celebrar, ¿no? Esto es un motivo para estar aquí hoy y la próxima semana. Entonces yo realmente quiero dar la bienvenida a todos y que aprovechemos lo que José nos va a entregar. Pueden quedar dudas, la vamos a solucionar en la parte de preguntas que vamos a considerar. Pues la presentación va a estar dividida de la siguiente manera. Luego que yo termine, le voy a dar la palabra a José María. José María va a estar aproximadamente como 1 hora y cuarto, digamos, en su intervención, y vamos a darle 1 minuto a cada uno para sus preguntas. Entonces, yo no quiero darle más larga, lo que quiero es que sentirnos e irnos motivando cada día más para ser ese grupo de emprendedores basados en la innovación y en la creatividad. Eso tenemos que irlo ya preparándonos, porque pronto nos tocará enfrentarnos a los proyectos que vamos a tratar de poner en las manos de aquellos que nos van a permitir lograrlo físicamente, y para eso también tenemos que prepararnos. Entonces, le doy la bienvenida a todos y le dejo la palabra al amigo José María. Adelante, José. Gracias, Segundo. Gracias a todos los asistentes. Vamos a cumplir pues con esta nueva fase, como ya ha identificado Segundo. Este es un entrenamiento que consta de 2 partes. Hoy la primera parte de 2 horas y el próximo lunes la segunda parte. Hoy nos vamos a referir fundamentalmente a la estructura social. Si vemos a la derecha en la pantalla que estamos mostrando, donde están las caritas de las personas sobre una red, esa estructura es lo que llamamos la estructura social. Es la estructura que se forma por las interacciones entre las personas. Usted tiene un grupo de personas y ese grupo de personas interactúa.
Las rayas establecen la relación entre una persona y otra. Y como he dicho, pues es las interacciones lo que nos interesa medir, porque el capital social se va generando es con las interacciones. Pero en la red ocurre otro proceso importante, del cual no vamos a hablar hoy, pero hay que tenerlo en mente como parte pues de lo que debemos comprender cuando hablamos de generación de capital social, que es la influencia social. Tal como ven en el gráfico, una persona transmite a tres, que transmiten a otro grupo más grande, que transmiten a otro grupo muchísimo más grande. Es muy similar al proceso de transmisión de un virus. Y las técnicas que se utilizan para regular esa transmisión son también similares a las que se utiliza cuando se trata de un virus. De tal manera, pues, que estos conceptos de influencia social están muy bien estudiados. Ahora bien, vamos a estar claros en que hoy vamos a estar conversando sobre cómo se capturan los datos para conformar una red inteligente SAI. Tenemos como invitados especiales a 2 o 3 personas. Ya he visto a Gaudis Durán. Gaudis Durán forma parte de un SAI que generalmente nosotros, cuando hacemos reuniones de este tipo, invitamos integrantes de otros SAI para que, bueno, vean cómo se va reproduciendo la experiencia, de tal manera que en un futuro cercano, pues Segundo Vázquez y cualquiera que lo acompañe va también a participar en otras reuniones de otros SAIs. Lo que se trata es de establecer relaciones entre los SAIs. Más adelante vamos a ver por qué hay ese interés. Entonces, Gaudis Durán es del equipo que dirige Luis Valo Farías. Aquel es un SAI político, este es un SAI empresarial. Es la misma tecnología social SAI, que tiene 3 vertientes: una político-social, una empresarial y una académica. Es la misma tecnología adaptada a estos 3 ambientes. El SAI de ciudades inteligentes y sostenibles es un SAI empresarial. El SAI que representa Luis Valo Farías y del cual forma parte Gaudis Durán, y del cual también forma parte Orlando Pérez, que nos acompaña, que por cierto es el administrador SAI, de eso me van a escuchar hablar durante la presentación, el rol del investigador SAI. Es decir, hay 2 roles que vamos a resaltar hoy: el del coordinador general, que es Segundo Vázquez, y el administrador SAI, que Segundo tendrá que nombrar a la brevedad posible, porque nada de lo que vamos a escuchar hoy se puede hacer sin la coordinación del administrador SAI. Bueno, muy brevemente aquí pues mi hoja de presentación. Ya nos conocemos, no me detallo aquí. Sin embargo, todos ustedes van a quedar con la presentación en su mano. Ustedes durante la convocatoria recibieron un material, este es un material más completo, de tal manera que Segundo seguramente se los hará llegar la presentación PowerPoint, para que pues puedan también tener acceso a los enlaces. Aquí, por ejemplo, en esta lámina está el enlace hacia LinkedIn y ahí está mi currículum vitae completo. Aquí también hay otro enlace importante, que es que para entender estos conceptos deben haber visto, yo estoy suponiendo que así es, deben haber visto el video introductorio de Capital Social. Y ese es un video pues que es apenas media hora y nos va a sentar las bases conceptuales sobre el tema del capital social. También hay otro enlace hacia lo que son las publicaciones semanales que hacemos, que también es bien importante seguirlas, porque ahí es donde tratamos en mucho más detalle el alcance de la tecnología y el concepto del capital social. Yo no voy a hacer clic aquí a ninguno de los 2. Esto queda para ustedes cuando reposadamente pues quieran repasar esta presentación. Donde sí vamos a hacer clic es aquí. Esto es un podcast de apenas 3 minutos
y entonces vamos a escucharlo, si no tenemos problemas técnicos. ¿Para qué sirve el capital social? Comenzamos aclarando que en sociología, capital social tiene un significado muy distinto al que en primera instancia le podría venir a la mente a nuestros televidentes. Al pensar en una empresa, refiriéndose a los aportes de los socios. Nos ocuparemos del caso como lo trata la sociología, en el cual capital social se refiere a un activo relacional, individual y colectivo, producto de las interacciones entre personas. Los seres humanos por naturaleza aspiramos a más democracia y mayor desarrollo económico. La cuestión es cómo lograrlo. La respuesta es mediante la acumulación de capital social, tanto individualmente como a nivel colectivo. Es un concepto desarrollado a finales del siglo pasado, comparable con otras formas de capital, tales como el financiero, físico o humano, concebidos con anterioridad al social, pero todos ellos expresiones del mismo concepto de capital. Sobre ese tema trataremos en nuestro programa de televisión semanal, Capital Social. La definición de capital social encierra dos ideas fundamentales. La primera trata sobre el conjunto de los diversos recursos contenidos en las relaciones que las personas tienen entre sí para el logro de propósitos individuales o comunes. Y la segunda, sobre el acceso a esos recursos al compartir valores e interactuar a través de redes sociales físicas. La tecnología social adaptativa e inteligente, SAI, es un método para la creación, administración y uso de capital social en la industria o ámbito empresarial, en la universidad o ámbito académico investigativo y en el gobierno o ámbito político-social. En las redes sociales físicas, el capital social es el valor del contenido de los lazos relacionales entre las personas que integran dichas redes y no un producto en sí mismo de los miembros de las redes. El capital social complementa al capital humano de los actores sociales que conforman la red. Hoy en día, el capital social es tan o más valioso que el capital financiero. Los recursos sociales, recursos de todo tipo, contenidos en las relaciones interpersonales, pueden ser utilizados en la planificación y ejecución de proyectos, permitiendo el alcance de los objetivos de manera eficiente y efectiva. Dichos recursos son accesibles al interactuar en redes de relaciones personales, en las cuales los actores sociales comparten valores, normas y acuerdos alcanzados a través de un consenso sistémico, facilitándoles el logro de propósitos individuales y colectivos. La creación y la administración de capital social a través de la tecnología social SAI requieren de confianza, mientras que para construir y obtener beneficios de los consensos alcanzados se requieren compromisos. Muy bien. Esto es un repaso, esta lámina. La hemos visto en alguna presentación anterior, pero quiero ubicarlos en contexto. Ustedes en estos momentos están en la fase de identificar los actores sociales, segmentar la información de los actores sociales. Ubíquense en el hecho de que no son 10 personas ni 100, sino miles de personas que van a conformar una red, y usted quiere conocer las características de esas personas y poder trabajar con esa información. De tal manera que esa segmentación es fundamental. Luego se estructura o se crea la estructura social para poder tener posteriormente el proceso de influencia social. No puede haber influencia social en una red si no la tenemos primero debidamente estructurada, y no la podemos estructurar si no tenemos segmentados los recursos humanos que integran esa red. O sea, estos son mecanismos que se tienen que ir dando para poder definir proyectos. Nosotros vamos a indicar que en la red de ciudades inteligentes y sostenibles
que es la red SAI que estamos creando con este SAI, vamos a definir un proyecto para poder hablar durante esta presentación de un proyecto dentro de la red. Pero pueden haber cualquier cantidad de proyectos. Ese número es ilimitado. Pero siempre vamos a pasar por el ciclo de identificar actores, que son los llamados stakeholders del proyecto o interesados del proyecto, entender la red, cómo se estructuran esos stakeholders, iniciar un proceso de influencia social y fortalecer, continuar el proyecto o crear nuevos proyectos. Ese es un ciclo que se repite indefinidamente, acompañado de un crecimiento ordenado de la red SAI. Bueno, un poquito aquí, un poquito nada más de teoría. Si nosotros vemos a la derecha, y la gente en el área de computación inmediatamente lo identifica, ¿verdad? Esa es una topología de red física, cómo se integran computadores, pero no necesariamente computadores. Pero, digamos, ese es un área en la cual la topología de red física es la más común, ¿verdad? Entonces vemos que dependiendo cómo se conecten los nodos, ¿verdad? Entre ellos, entonces reciben distintos nombres. Estos no son todos los tipos de redes. Esto es un ejemplo simplemente de los tipos de redes. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos, creo que hay un micrófono abierto. Por favor, chequen que se está generando un ruido. Todos los micrófonos deben estar cerrados. Vamos a chequear aquí rápidamente. Creo que sí están en estos momentos todos cerrados. Ya lo cerraron, José. No, el de Manuel está abierto. El de Manuel Segovia, ok. El de Orlando Pérez, por favor, Orlando, cierra el micrófono. El amigo Orlando Pérez, que por favor cierre el micrófono. Ya se lo cerré yo por aquí. De todas maneras, bueno, vamos a continuar. Entonces, me oyen bien, ¿verdad? Sí, estamos aquí. Ok, perfecto. Les decía entonces que tenemos a la derecha, ¿verdad? La estructura o topología de red física, pero a la izquierda, totalmente a la izquierda, vemos la representación de una red personal. Recibe en la literatura el nombre de red egocéntrica. ¿Por qué? Porque es un ego. El que está pintado en azul es el ego, el centro. Y con quienes se comunica el ego, que son los puntos negros, en su círculo más íntimo, son los alters. O sea que una red personal está conformada por egos y por alters. Vean las dos redes en el centro, pero vamos a ver la de abajo primero. La que está en el centro es el ego y se comunica con sus alters, pero observen que algunos de los alters se comunican entre ellos, pero llegamos nada más al primer orden. O sea, todas las personas están integradas, pero hay dos de ellas que no tienen contacto con ego, sino que son uno de los alters se comunica con esa persona que no está conectada directamente con ego. Igual pasa arriba, en donde está la chica mirando hacia arriba. Ustedes tracen una raya entre ella y las caras más cercanas. Ahí se han omitido las rayas por razones de simplicidad. Eso pasa muchas veces cuando se representan las redes personales. Se quitan las rayas entre ego y sus alters de primer orden. Hay alters que vienen en la red personal, pero están conectados a los alters directos, que es lo que vemos nosotros aquí. Esos son conexiones indirectas, pero igual de importante porque cuando ocurre la influencia social, va desde mis alters a los alters de los alters. Vamos a decir, si esta fuera una red donde se están uniendo amigos, ¿verdad? Porque puede ser una red de
digamos, personas que consultan a otras, pero vamos a suponer que estamos hablando de amigos. Entonces, el hecho de que ego se comunique con alter y alter se comunique con otro, no necesariamente ego lo conoce. Sin embargo, está en la literatura científica que si los amigos de mis amigos fuman, por ejemplo, por influencia social, yo voy a tener tendencia a fumar. Y aunque parezca increíble, la obesidad está igualmente estudiada por influencia social y se habla de tercer grado. Se habla que hasta el tercer grado, es decir, cuando los amigos de mis amigos y sus amigos son obesos y así yo no los conozca, esa obesidad de ellos influye sobre mis hábitos alimenticios. Repito, estas cosas están muy estudiadas por distintas, digamos, disciplinas, no nada más de las ciencias sociales, sino la neurociencia y otras muchas disciplinas, ¿no? El concepto de redes está muy ampliamente difundido en el conocimiento científico. Bueno, pero quiero que nos concentremos en el que está más a la izquierda, porque los que están en el centro es lo que llaman los sociólogos los sociogramas. Los matemáticos hablamos en más de puntos y rayas, y esos puntos pueden representar una empresa, pueden representar una persona, pueden representar un país. Eso es lo que se llama la unidad de análisis. La unidad de análisis puede ser el individuo, o puede ser una organización, o puede ser un país. Y usted puede estar estudiando las conexiones entre empresas. O usted puede estar estudiando, por ejemplo, la pertenencia a juntas directivas de organizaciones. Entonces la raya lo que significa es que dos puntos están unidos cuando esas dos personas comparten directorios en una corporación. Es decir, esto es prácticamente infinita las aplicaciones. Nosotros vamos a ir viendo desde lo sencillo a lo más complejo el tipo de aplicaciones. Pero el gráfico que ven a la izquierda, entonces, donde vemos a ego en azul y a los alter puntos negros primero, los que están en su círculo de primer orden se llama. Aquí vamos a tener mucha terminología que irnos familiarizando. Los círculos concéntricos se llaman orden, primer orden, segundo orden. Si lo ven de amistad, mis amigos, los amigos de mis amigos. Esa red pues se estudia matemáticamente. Aquí no vamos a hablar de la matemática, pero los que están, digamos, con ciertos conocimientos matemáticos, aquí tenemos varios ingenieros, aquí estamos hablando puramente de tres áreas del conocimiento, que son, en primer lugar, álgebra de matrices. Todas las redes pueden representarse matricialmente y las operaciones son operaciones en matrices. Y luego otra área del conocimiento, ya más dentro de matemática también, pero mucho más acercándonos al campo computacional, que es teoría de grafos. Y otra área, la tercera y última área, estoy hablando de matemática, porque en otras áreas del conocimiento, por supuesto, en psicología, en sociología, en antropología, como dije antes, la influencia social se interpreta no por matemáticas, se interpreta por otras disciplinas científicas. Pero la tercera área que les quiero nombrar, también muy del área de computación, se llama teoría de complejidad, que tiene que ver con la eficiencia de los algoritmos. La mayoría de las situaciones en las que nos encontramos son de problemas que tienen que ser resueltos heurísticamente porque, como diríamos en teoría de complejidad, son untractable, no tienen solución matemática determinada. Y entonces hay que utilizar algoritmos. Y ahí está la parte pues, de mayor complejidad que esto tiene. Pero nada de eso lo vamos a hablar. El entrenamiento tiene que ver exclusivamente con cómo ingresan los datos al site. Pero estas cosas son importantes mencionarlas para entender en dónde estamos y por qué lo estamos haciendo. Las redes pueden llegar a ser tan complejas como esto. Fíjense que la red anterior la llamábamos red personal. Esta es la que se llama red sociocéntrica, en términos técnicos. En términos más coloquiales se habla de red personal a la red egocéntrica
y a la red sociocéntrica se le llama red completa. Entonces, en término coloquial, uno habla de mi red personal, la red de Pedro Pérez, para crear capital social, o habla de la red completa de la empresa o de un grupo de la empresa. Esta puede ser el grupo de personas, como nos describía Segundo Vázquez, una experiencia que tuvo en la empresa donde trabajaba, donde en todas partes del mundo, expertos en ciertas áreas de ingeniería estaban conectados y a la hora que un problema surgía, pues rápidamente se consultaba la red y la respuesta se tenía. O sea que cada uno de estos puntos pueden estar ubicados en una parte geográfica distinta, pueden ser expertos en perforación petrolera y están comunicados de la manera como ven. Entonces, una cosa importante en la red que tenemos que entender es la distancia, el concepto de distancia. Nuevamente, no pretendo que aprendamos la terminología, pero sin ustedes querer se la van a ir aprendiendo. Porque en esto ocurre, como nosotros trabajamos con sociólogos y científicos sociales, uno termina hablando de una manera que cuando conoce un sociólogo le dice, ¿y tú eres sociólogo? No, yo soy matemático, yo soy ingeniero. Oye, pero dominas la terminología. Claro, porque son años y años. Pero a los sociólogos les pasa lo mismo. Los sociólogos que empiezan a trabajar con redes empiezan a hablar como matemáticos. Y entonces también les preguntan, y bueno, ¿y tú eres experto en redes? No, yo soy sociólogo. O sea, que esto se hace una cosa multidisciplinaria. Entonces, por ejemplo, un término que les voy a decir es lo que se llama distancia geodésica. La distancia geodésica es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces, agarren dos puntos que están conectados por un solo enlace. Ahí la distancia es de 1. Y si usted tiene 3 puntos consecutivos, o sea, un solo punto intermedio, la distancia es de 2. Pero si usted agarra 2 puntos más o menos lejanos, ustedes van a observar que hay muchas maneras de llegar y comunicarse esos 2 puntos. Ahí vienen los algoritmos matemáticos que les decía, porque a nosotros nos interesa preguntarle a la red, por ejemplo, preguntarle, y esto ustedes se lo van a preguntar al SAI, y el SAI se lo va a responder. Los nodos están identificados, vamos a decir, numéricamente o con nombres. Un nodo se llama Enio, otro se llama Gerardo, otro se llama Albeni, otro se llama Segundo, otro se llama Orlando. Entonces tú preguntas, ¿cuál es la centralidad de Orlando? La centralidad, hay muchos tipos de centralidad, pero vamos a ver la más sencilla. ¿Cuántas conexiones tiene Orlando? Entonces ahí te dice, tiene 15. ¿Cuál es el punto más lejano de Orlando? El punto Segundo. ¿Cuál es la distancia entre Orlando y tal? O sea, usted puede cuestionar a la red, usted puede preguntarle a la red, y la red inmediatamente, porque para eso pues es la tecnología, le va a responder cualquier pregunta. Pero usted también quiere saber cuál es la manera más corta de comunicarse con 2 nodos específicos. Pero otra manera de centralidad es preguntar quién es el más líder en la red, definiendo liderazgo. Hay muchas maneras de liderazgo, pero definiéndolo como el que más conexiones tiene. Si yo les preguntara a ustedes y les doy media hora para que me respondan, lo más probable es que no terminen en media hora y cada uno tiene una respuesta distinta. En esta red, por ejemplo, ¿quién es el más central desde el punto de vista de conexiones? Bueno, usted tendrá que tener una vista muy buena y además de todas maneras no creo que lo logre identificar quién es el que más conexiones tiene. Pero nada más ese es un tipo de centralidad. Aquí estamos hablando de estadística. El otro tipo de centralidad es, bueno, por cierto, ustedes conocen una estadística ya que la aprobaron para poder graduarse a la fase 2, que es densidad. Acuérdense que densidad se define como el número de relaciones existentes entre el número de relaciones posibles. Como ustedes ven, aquí hay nodos que no se comunican, ¿verdad? Pero si usted conectara todos los nodos con todas sus posibilidades, el número de conexiones posibles es n por n-1 entre 2. O sea que si usted tiene 5 personas, ¿cuántas conexiones hay en 5 personas? Hay 5 por 4, 20, entre 2, 10. Ustedes son 15 en el núcleo 15, ¿verdad? Y van a ser ahora 225. Entre 15 personas, ¿cuántas conexiones posibles hay? Bueno, 15 por 14 entre 2, ustedes lo vivieron, eso da 105.
que son las 105 interacciones que ustedes tuvieron que hacer para graduarse al próximo nivel. Ahora, en 225, usted tiene que multiplicar 225 por 224 entre 2 y eso le va a dar 22.000 y tanto, ¿verdad? Ninguna red tiene todas las relaciones. Por eso el concepto de densidad es tan importante. Usted puede preguntarle a SAI cuál es la densidad de esta red, pero la red puede tener 1 millón de personas y SAI le dice la densidad inmediatamente. Esos son cálculos. Los algoritmos que existen ahí son muy eficientes. Por cierto, también son organismos, ese tipo de algoritmos son públicos, pues no, uno no tiene que escribirlos, ya están escritos. Hay librerías de algoritmos y ese, por ejemplo, son algoritmos extremadamente eficientes, de tal manera que el tiempo de cómputo es nada a una red de cientos de miles de puntos. Pero hay otras estadísticas también interesantes. Como dije, ustedes conocieron densidad, hoy les introduje centralidad, ¿verdad? Definida como el número de conexiones, pero hay otro tipo de centralidad. Por ejemplo, otro tipo de centralidad que se define como cuál es el punto que está más cercano en promedio a todos los puntos. O sea, SAI calcula la distancia de un nodo con respecto al resto de los nodos. Luego que termine ese cálculo, lo hace para el siguiente punto. El mismo cálculo. ¿Cuál es tu distancia con respecto a todos los nodos? Tu distancia geodésica, la más corta, porque te puedes comunicar de distintas maneras. Entonces, nodo por nodo, calcúlame la distancia con los otros, la distancia geodésica con los otros puntos. Y luego, dime cuál es el punto que está más central de todos, porque la distancia en promedio es más corta que las de todos. ¿Y quién es el segundo? ¿Y quién es el tercero? ¿Y quién es el cuarto? Es decir, ordénamelos por centralidad. Pero hay otro tipo de centralidad y ahí pararía de darle ejemplo. Las estadísticas son, no les voy a decir infinitas, pero casi como que innumerables. Otra centralidad es, dígame cuál es el nodo por cual las distancias geodésicas de los demás nodos pasan con más frecuencia. O sea, cuando yo agarro dos nodos cualquiera en la red y veo su distancia geodésica, que es su distancia más corta, ese nodo en particular, que se llama Arelis, esos dos nodos pasan por Arelis, ¿sí o no? Si no pasan, descartado. ¿Por cuántas combinaciones de nodos paso yo a través de Arelis? Y cuando calculo eso para todos los nodos de la red, determino cuál es el nodo a través del cual, cuando los otros nodos se comunican a través de su distancia geodésica, es el más frecuentado. Ese es otro tipo de centralidad o de liderazgo. Después vamos a entender por qué esto es importante. Pero es bueno que entiendan la complejidad de lo que estamos hablando. Y esta es una red chiquitica la que estamos viendo aquí. Las redes con SAI son de cientos de miles de personas. Bueno, vamos ahora a ver qué significa esto dentro del análisis de las organizaciones. Bueno, significa que hay organizaciones formales e informales. SAI trabaja la organización informal que está a la derecha. La organización formal, la que ustedes están acostumbrados a ver, es a la de la izquierda. Pero en los países desarrollados, como Canadá, por ejemplo, se gerencia la organización informal con el mismo cuidado que se gerencia la organización informal. Nada más aquí les voy a decir que todas estas cosas, si ustedes hacen Google, análisis de redes organizacionales ARO, van a ver la disciplina que esto representa y por eso no me voy a detener. Y además en el canal de YouTube de SAI se van a encontrar conferencias en donde hablamos de esto, pero no es necesario. Ustedes mismos en Google digan análisis de redes organizacionales y van a encontrar todo tipo de trabajo. De todas maneras, a través de Segundo, podemos hacerles llegar la literatura que quieran. Pero básicamente es lo que dice persona X. Usted tiene una persona, fíjese en ese nivel de la organización. Si usted ve, por ejemplo, al presidente, dos vicepresidentes, luego los gerentes generales y los gerentes,
usted tiene una persona en un nivel quinto, pero resulta que es el mayor de centralidad en la red. O sea, al presidente no lo conocen tanto como el muchacho ese que está central en la red. Entonces, de repente hay un proyecto dentro de la compañía y si la compañía tiene 5.000 empleados, a usted le interesa saber quiénes son los más líderes. Ah, pero ya aprendimos en la lámina anterior, bueno, líder con respecto a qué, con qué criterio de centralidad. Y nada más hemos hablado de dos estadísticas, centralidad y densidad. Hay muchísimas estadísticas y cada una tiene su uso. Todas estas cosas son importantes si estamos creando capital social. Si esta es una red nada más de lo que se conoce con el nombre de networking, bueno, entonces nada de lo que estoy diciendo es necesario saberlo. Porque networking nada más es, fui a una fiesta, entregué mi tarjeta de presentación y recogí tantas cuantas pude recoger. Eso es networking, ahí terminó. Crear capital social es otra historia. Crear capital social tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. SAI es una red no de networking, sino de crear capital social. Ahora, para que ustedes se ubiquen dónde están, nosotros estamos aquí en una red que ya pasó por su fase 0, que es de una persona. Como ven, son base 15, ponencia indica la fase, el exponente. Ahora ustedes están en 15 a la 2, tienen que armar un núcleo de 225. La manera como trabajan los algoritmos de SAI es que usted, al llegar a una fase 1, 15, usted ya puede empezar a construir una red hasta de 225 y más. Pero cuando usted ya llega a 225, tiene que consolidar el núcleo para que usted pueda crecer sólidamente al próximo. Eso no se ve tanto en los primeros peldaños, porque son números chiquiticos. Pero fíjense, para pasar de un núcleo de 225 a 3.375, si su núcleo de 225 no está bien consolidado, usted no lo va a lograr y no va a crecer exponencialmente. Cuando tengan 3.375, y claro, quizás ustedes todavía no lo vean cómo se produce eso, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Nada más lo que quiero que vean ustedes es que el crecimiento es exponencial. Y la red, fase 5, ya son casi 800.000 personas en la red. ¿Quiénes administran la red? Bueno, el núcleo que es de una ponencia menos, un exponente menos. O sea, que para que ustedes conformen un núcleo de 225, ustedes tienen que tener un núcleo de 15 bien cohesionado. Ustedes lo tienen. Para ustedes poder construir una red de 3.375, necesitan un núcleo cohesionado de 225. No de densidad 1, porque es una locura. No van a tener 22.000 relaciones, no terminarían nunca. Ahí empezamos a utilizar las estadísticas y SAI le va a decir cuándo han alcanzado. Ustedes van a saber cuándo han alcanzado densidad 1, pero estadísticamente. Ustedes poco a poco ya no van a poder conocer a todas las personas, sino las personas que les interesen. Por ejemplo, cuando ustedes tengan 50.000 personas en la red, les va a interesar saber quiénes son los líderes, los 100 principales líderes. Y ese individuo de repente vive en Anaco y ustedes no lo conocen, ustedes están en Barcelona. Ah, pero ¿quién es ese tipo que es el más líder en el estado de Anzoátegui? O sea, empiezan a manejarse con estadísticas y a conocer la gente a través de una estructura organizativa, ¿verdad? Porque toda red es administrada por un grupo de personas que terminan organizándose como en una empresa, con estructuras planas, lo más plana que se pueda. Bueno, esto nada más para referencia. No me voy a detener aquí, pero les dije que ustedes ven aquí una estructura de 5 niveles nada más. Una red SAI que necesite para ser gerenciada una estructura de más de 5 niveles, algo salió mal. Algo salió mal porque la red de por sí es plana, ahí no hay jerarquía, ahí todos son líderes. Los 50.000 son líderes, pero son gerenciada esa red a través de una estructura organizativa, ¿verdad? Aquí están los pasos, esto es estándar de cualquier libro de administración, pero es la manera como nosotros utilizamos la terminología. Porque aquí muchas veces, bueno, pero ¿qué es responsabilidades? ¿Y qué significa tareas? ¿Y qué significa obligaciones? ¿Y qué significa? Bueno, estas son las palabritas SAI, pues. Para nosotros cuando hablamos de cargo o cuando hablamos de obligaciones, sepamos de qué estamos hablando. Las redes toman distintas organizaciones. Aquí les decíamos ahorita que nos acompañan los amigos de
de la red de la Rebelión de las Regiones Somos Todos, que es una red cuyo coordinador general es Luis Valo Farías, cuyo administrador SAI es Orlando Pérez, y como uno de los principales ideólogos es Gaudis Durán, que es socióloga o relacionista industrial, pero pues del área de sociología, profesora universitaria, y Gaudis desarrolló una modalidad de organigrama llamada organigrama elíptico. Perfecto. Cada quien desarrolla su tipo de organigrama para administrar su red, pero al final del día le vas a tener que decir a SAI quién ocupa qué cargos, porque SAI tiene que poder relacionarse con la red. Eso lo vamos a hablar en más detalle y no es el objetivo específico de esta reunión. Por favor, vayan anotando sus preguntas, porque la dinámica que nos hemos establecido es que yo hago la presentación completa y luego vienen preguntas, pero esta sección que acabo de terminar, que nada más es para ubicarlos conceptualmente, ¿verdad? Ya pueden tener sus preguntas aquí anotadas. Hasta aquí, hasta este momento, ¿verdad? Son las 8:50, a mí me quedan 25 minutos, ¿verdad? De presentación. Esto rápidamente, ya estamos hablando de captura de datos. Quiero decirle que para SAI lo más importante es la pureza de los datos. ¿Por qué? Porque igual esta gráfica lo que nos dice es que si usted va a tomar agua pura, usted está reduciendo la posibilidad de enfermedades en el organismo. A mayor pureza del agua que usted consuma, menores enfermedades va a tener. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en SAI parámetros estrictos de control de datos. Y la información viene siendo el cuerpo humano, lo que le ingresa el agua al cuerpo humano, ¿verdad? Cuando usted consume el agua y cuando usted hace un control de calidad para el consumo humano, si esa agua es pura, usted no se va a enfermar. Pero si el agua es impura, equivale a que datos malos ingresaron al SAI y ahora usted tiene información impura. Y fíjense lo que dice la advertencia. Corregir un error en un dato es muchísimo menos costoso que corregir información producida dentro de SAI. O sea, SAI le va a filtrar permanentemente la información para que cuando usted esté trabajando con información real, sea información pura. Aquí entra en juego el administrador SAI. El administrador SAI es la mano derecha del coordinador general de la red, ¿ok? Y está al servicio y es la interacción de las demás personas que integran la red, de los líderes de la red, con la estructura organizativa. El puesto clave en una red SAI es el administrador SAI. Lo vamos a entender rápidamente por qué. Bueno, esta es la plataforma que ustedes ya están ingresando porque ya llegaron al nivel 1. Ustedes están en la fase 2, en la misma fase que la rebelión de las regiones, pero la rebelión de las regiones está mucho más avanzado que ustedes. O sea, ustedes ahorita... dígame. Disculpa, alguien me está diciendo que no te escucha. Yo te escucho perfectamente, no sé cómo... No podemos controlar eso. No, te digo, porque debe ser de la persona, exactamente. Claro. Ok. Lo escucho bien. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, bueno, este es la pantalla, pues, para ingresar a la aplicación. Ya al entrar a la fase 1, pues, y cumplirla, automáticamente el SAI te permite ingreso, ¿verdad? O sea que ahora todo va a ocurrir adentro, pero aclaro, como no se está pagando licencia, sino que es un proyecto piloto, yo administro la plataforma hasta tanto se firme contrato y se empiece ya formalmente con la licencia. No hay ningún apuro para eso porque con el administrador SAI nos vamos entendiendo y es como si la tuvieran, pero no la tienen, pues. Físicamente, la operación de la herramienta, ¿ok? El manual de usuario, ¿verdad? Aquí está el manual de usuario, está un poquito desactualizado esta copia que les di, es del 2021, pero cumple el propósito que queremos. En la plantilla de captura de datos, que es lo que el manual del usuario refiere, las personas que reciben este entrenamiento van a recibir una plantilla para que puedan ir ya capturando datos y vamos a entender de qué se trata eso.
Pero vamos a suponer pues que aquí el usuario es Luis Valo Farías, que va a empezar a ingresar sus datos. Es muy sencillo, son solamente 6 pantallas de adquisición de datos en las cuales pues se llenan los datos básicos de quiénes somos, los datos básicos de cuántos somos. Esto lo vamos a ir viendo en detalle, no me voy a detener aquí, pero es la información que básicamente va captando SAI. O sea, quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, por ejemplo, dónde estamos, ¿verdad? República de Venezuela, región Táchira, municipio San Cristóbal, parroquia tal, sector tal. Como ustedes vieron al comienzo en las primeras láminas, la ubicación geográfica es fundamental. ¿Por qué? Porque mucho de las actividades que vamos a realizar se realizan a nivel global a través de la georreferenciación. Nosotros trabajamos con satélite y entonces estamos asociados a una de las empresas más grandes del mundo que trabajan con georreferenciación, que se llama ESRI. La empresa ESRI, representada en Venezuela por ESRI de Venezuela. Con ellos hacemos todo el trabajo de georreferenciación, correcto, pero nosotros tenemos que decirle dónde está la persona. Nosotros después vamos a poder ubicarla, pero ¿cuál es su sitio donde nosotros le vamos a decir a los algoritmos que es su punto original de referencia? Ahí necesitamos tener la dirección exacta de la persona. Esa puede cambiar, pero nosotros necesitamos fijar en el plano, en el mapa, un punto. Después con satélite te vamos a saber dónde estás, pero dame tu punto origen. Los algoritmos requieren de ese punto referencia origen. Y por eso lo tenemos a detalle. Un poco aquí esta información que quizás para los del SAI de ustedes no lo vean tan directo como sí lo va a ver Luis Farías, que tiene un SAI político, ¿verdad? Ustedes ven aquí la geografía de Venezuela. Ustedes ven aquí que Venezuela está dividida en 335 municipios y 1.144 parroquias. Entonces Luis Farías en su SAI, él puede tener candidatos a alcalde en los 335 municipios. Y con una sola licencia SAI, monitorear las 335 campañas electorales que se están dando en cada municipio. Pero no nada más del alcalde, de los concejales también. O sea, por ejemplo, en el municipio Caroní, que tenemos 11 concejales y un alcalde, pues usted puede monitorear 12 campañas electorales. Y multiplique eso por el número de 335. Para SAI no es problema el número de proyectos, porque usted va a definir para cada campaña electoral un proyecto. ¿Ok? Por cierto, si usted tiene un SAI político y usted quiere prestar servicios a través de su SAI, porque está especializando un servicio determinado y usted quiere cobrar por ese servicio, bueno, sencillamente eso se negocia con la corporación y usted termina siendo un distribuidor de licencias o un aliado de la empresa porque usted está desarrollando, por ejemplo, eso que acabo de decir. Pues, por ejemplo, a SAI como corporación, a mí que soy su director global de proyectos, ¿verdad? Y al director técnico, no nos interesa estar monitoreando campañas electorales en ningún país del mundo. Pero de repente hay un cliente SAI que sí le interesa, entonces se agarra ese negocio para él, pues. En el sentido de que no puede hacerlo sin el permiso de la corporación, pero esas son cosas que se acuerdan, ¿verdad? Lo que quiero ver aquí nada más que ustedes observen es que usted puede bajar hasta nivel parroquial. Usted puede controlar las 1.144 parroquias del país y tener un equipo trabajando en cada parroquia. De tal manera, pues, que si usted agarra, por ejemplo, el estado Bolívar y ve las parroquias más importantes, los municipios más importantes, que son Eres, Caroní y Piar, usted tiene ahí ya más del 60% de las parroquias de todo el estado Bolívar, 70% de las parroquias. O sea, usted puede establecer prioridades y usted puede mezclar esto con información electoral. Pero ese no es el caso de ustedes. Yo me voy a referir al caso electoral porque es con el que más fácilmente se ilustra. Ustedes pueden estar pensando en una empresa que está vendiendo productos y quiere llevar el control de sus ventas a nivel parroquial.
O usted puede presentar, pensar en una empresa que está controlando sus vendedores a nivel de cada municipio. Y entonces ya usted no está buscando votos como está buscando el SAI de Luis Farías, sino usted está haciendo dinero porque usted está creando municipios inteligentes en Venezuela. Y usted agarra, por ejemplo, el estado Carabobo, ¿verdad? Y agarra Valencia y usted quiere ver, pues, en qué parte o en qué parroquias de Valencia se están iniciando los proyectos de ciudades inteligentes. O sea, el SAI es una herramienta general que usted va a adaptar a su situación, ¿verdad? Otra cosa importante es que, nuevamente, esta es la información del amigo Luis Farías. Luis Farías está en el SAI como empresario, está como político, está como médico veterinario. ¿Por qué esto es importante? Cuando usted segmenta la información y usted le dice al SAI que le diga todos los empresarios que viven en el estado Anzoátegui, ¿verdad? O que viven en el estado Táchira, Farías debe aparecer ahí porque él va a aparecer en esa segmentación. Todos los médicos veterinarios a nivel nacional, Farías va a aparecer porque está segmentada, su información está como médico veterinario. ¿Cuántos políticos hay en Venezuela? En la red SAI que tiene ya 1 millón de personas. Bueno, si usted está identificado como político, que esa es decisión de usted, toda esta información la define cada persona. O sea, si usted quiere aparecer en el SAI como político, usted aparece como político. Si usted quiere aparecer como empresario, nada más como empresario. O nada más como su profesión. Usted decide cómo quiere aparecer. Luego, bueno, este es un SAI, esta es una información vieja en realidad. Esto es cuando estábamos haciendo unas pruebas con el SAI La Rebelión de las Regiones, y ese SAI había creado un proyecto nada más que para controlar la distribución de videos dentro y fuera de Venezuela. Ese era el nombre del proyecto. Usted puede definir cualquier proyecto que quiera, pero esta plantilla está hecha para proyectos pilotos y como no hay pago de licencia, se permite un máximo de 3 proyectos durante la fase de piloto. Sin embargo, pues el número es ilimitado. Y aquí pues información tan elemental como la información de contacto o de redes sociales, que debe ser la más amplia posible. Al final, cuando usted ha metido todos esos datos, SAI le genera pues usted una plantilla que es para su uso personal y su referencia. Esto no tiene nada que ver con SAI en el sentido de que no está dentro de la aplicación, pero se genera como, vamos a decir, y lo vamos a entender después por qué. Porque usted puede tener gente recogiendo datos en todas partes del mundo. En cada ciudad del mundo usted puede tener gente recogiendo datos y usted no quiere crear dependencia en nadie en particular. De tal manera que las plantillas son individuales. Esto vamos a entender por qué. Para SAI el criterio seguridad es fundamental, seguridad de la información. Y sabemos pues que en cualquier sistema y cualquier algoritmo inteligente tiene que pensar también en la variable traición. ¿Qué pasa si me traicionan? ¿Qué se lleva el que me traiciona? ¿Qué información queda a riesgo? ¿Por cuánto tiempo tiene validez la información que le estamos dando? Son una serie de criterios que vamos a entender más adelante. Pero bueno, cuando salgo aquí ya de la plantilla que estoy utilizando, salgo sencillamente. Esto es cómo se maneja en la aplicación. Aquí son la manera como la persona que utiliza SAI, el administrador SAI, a solicitud del dueño de la tecnología, que en este caso, digamos, el coordinador general es Segundo Vázquez, ¿verdad? No tiene todavía nombre el administrador SAI, pero aquí Segundo preguntaría, bueno, mira, todas las formas y colores de reportes o de información que él quisiera, desde captura, verificación, directorio, básicos, avanzados, estadísticas. Es decir, ustedes no se imaginan la cantidad de información que sale de esta pantalla simplemente porque están todas las combinaciones posibles. O sea, a medida que crece la red, crece el número de opciones. Y llega un momento en que usted nuevamente tiene que sacar reportes y hacer consultas basándose en estadísticas, porque si no, bueno, usted estaría generando, no les estoy exagerando, decenas de miles de reportes. Y para que usted va a generar decenas de miles de reportes si no tiene tiempo ni siquiera de verlos. O sea, este es un juego como cuando uno está volando un avión por instrumento o no tiene instrumentos. Las estadísticas equivalen a los instrumentos. Si usted está volando un avión con instrumentos, usted va a cualquier parte del mundo. Si usted está sin instrumento, lo más probable es que tenga accidente, a menos que sea un piloto demasiado veterano
y de todas maneras, pues su vida está a riesgo porque no lleva instrumento. Por ejemplo, cuando uno viaja de Ciudad Bolívar a la Gran Sabana, si no tienes instrumento, te tropiezas con cualquier tepuy, y por eso los accidentes que ocurren, porque vuelan mucho sin instrumento. O sea, hay que volar con instrumento, y esto es el equivalente. Esto es el equivalente. Si usted no tiene estadísticas generadas en el instante, usted no sabe ni siquiera qué consultarle a la red. Bueno, vamos a ver aquí ya algunos reportes, ¿verdad? Los más básicos de los básicos. Yo metí tres datos nada más en esta prueba para mostrarles a ustedes en el site de ustedes. Arriba a la izquierda ven que dice SAI-SIS, responsable Segundo Vázquez. Esta es la serie de Segundo Vázquez. Después les explico lo que significa series. Me quedan 10 minutos de presentación. Esta es la parte trivial de la presentación, que es que vean los reportes. Fíjense que adrede le puse un segundo apellido a Guacuto que no tiene, ¿verdad? Le metí adrede un error al sistema, González, y el SAI me dice, epa, de acuerdo al CNE, la cédula de identidad 5.485.273 pertenece al señor Manuel José Guacuto, pero ese señor no se llama González, entonces me lo subraya en gris. A la derecha ustedes ven el registro electoral venezolano. SAI maneja los registros electorales de distintos países del mundo, ¿verdad? Hay convenios con empresas, ¿verdad? Hay convenios con gobiernos, hay convenios múltiples que ustedes al tener su SAI tienen acceso a esa información siempre y cuando el dueño del SAI lo permita. Cada dueño, SAI funciona como un banco central. Ese banco central administra las cuentas de los distintos bancos. Segundo tiene su banco, Luis Farías tiene su banco, y entre dos dueños de cuentas pueden ponerse de acuerdo a ver quién ve qué información. Esto lo vamos a explicar más a los dueños de licencias, ¿verdad? Esta información no baja tanto porque ya es una información empresarial. Por supuesto, los del núcleo siempre van a tener privilegio de acceso a información porque son el núcleo, pues. Es como decir la junta directiva de la empresa, pero no es igual porque en una red no hay jerarquía. Segundo, no es el jefe de nadie en una red de 1 millón de personas. La red no tiene jefe. La red es plana. Entonces, volviendo aquí a lo de la cédula, cuando estemos formalmente hay que borrarle ahí el segundo apellido a Guacuto, nada más lo puse adrede para ilustrar que estamos consultando. Lo que quiere decir que cuando vimos Carlay Análisis Zapata Rincón, el CNM está diciendo, en efecto, se llama así, porque fíjense que no sombrea ningún área en gris. Lo mismo, segundo José Vázquez Bermúdez, el CNM confirma que él se llama así. También el CNM está diciendo que esa cédula corresponde a esa persona. ¿Ok? O sea, una vez que he verificado la cédula, y eso es bien importante, empiezan las estadísticas aquí. Ustedes están viendo nada más que 3 personas. Aquí pudiera decir 17.000, 18.000, 45.000. No me detengo mucho aquí porque razones tiempo. Vamos al segundo listado. Aquí a la izquierda les estoy mostrando. Aquí ustedes ven que el SAI, vean el primer registro, dice nuevos ingresos del SAI. Ya yo había probado ingresar 2, ya estaban en el SAI Segundo Vázquez y Carlay, y aquí SAI me está diciendo, mira, tienes 2 personas en el SAI que ingresaron anteriormente y no hay cambios. Tienes a Carlay que vive, cierra el micrófono, ajá. Tienes a Carlay que vive en México, que es de ejercicio independiente, ¿verdad? Todos ellos pertenecen, fíjense, pertenecen a un proyecto que generé que se llama el proyecto Simposio CIS Valera. Después le voy a hablar de eso, pero tenía que generar algo, ¿verdad? Porque esto es una prueba, después ya segundo y ustedes van a poner la información real que quieran, pero Simposio CIS Valera es un proyecto que tiene muy cerca en la red CIS. Entonces ustedes ven aquí arriba a la izquierda que es el SAI-SIS responsable Segundo Vázquez, y aquí ven un proyecto que se llama Simposio CIS Valera. Pero ustedes ya ven aquí también que este fue un nuevo ingreso. Pero fíjense cómo el error se trae, porque SAI no sabe que Guacuto, su segundo apellido no es González.
O sea que en todos los reportes va a aparecer ahora Guacuto González. Por eso es que cuando se usa el primer reporte, el administrador SAI tiene que estar pendiente de que no entre basura, sino que sea corregida. Hay veces sin querer se pone un número de cédula que no corresponde al nombre, pero hay veces también que ocurre que la fecha de nacimiento es errada, de acuerdo al CNE. ¿Por qué? Porque cuando usted le pregunta a la persona le dice que esa no es su fecha de nacimiento. Pero bueno, es lo que dice el CNE. Sí, pero mi mamá me dijo que yo no nací ese día. Y entonces, bueno, es la fecha que diga la mamá. Entonces la persona cumple años el día que su mamá le dice. ¿Entiende? Y los venezolanos somos así. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que su información no coincide con la cédula. No coincide. Ni la fecha, ni el nombre. Hay gente que dice, sí, ahí dice Pedro Pérez, pero yo me llamo Juan José. ¿Por qué? Bueno, porque mi mamá me llamó a mí Juan José toda la vida y yo no me llamo ningún Pedro Pérez. La cédula dice eso. Imagínese el rollo, ¿no? Pero cuando usted va a documentos legales es por la cédula. De tal manera que SAI maneja las dos informaciones. ¿Cómo te llamas tú según tú? Y cómo te llamas tú según lo legal en el país. Y hay que hacerlo así porque, repito, por ejemplo, hay gente por ejemplo, Segundo José Vázquez Bermúdez, ¿verdad? Entonces, bueno, Segundo se llama por su primer nombre y su primer apellido. Todo el mundo lo conoce como Segundo Vázquez. Pero hay gente, no me pregunten por qué, que se hacen llamar José Bermúdez. Y si tú un día lo llamaras Segundo Vázquez, nadie sabe a quién te está refiriendo, porque todo el mundo en su barrio lo conoce como José Bermúdez. El tipo se llama José Bermúdez. Sí, pero su primer nombre y su primer apellido es Segundo Vázquez. Esos casos hay muchísimos. Y se van a empezar a tropezar con todos esos casos. Por eso SAI tiene que ser inteligente en cómo maneja la información. Nuevamente, pues no me detengo aquí en este reporte. Aquí sí me detengo. SAI permanentemente le da una información sobre cómo va el ingreso de datos versus cuántos lograron ingresar al SAI propiamente. Porque usted puede tener datos en la plantilla, pero si usted puso el número errado de cédula por error, SAI no lo dejó entrar, porque para entrar a SAI ese número tiene que validarse bien. Si usted no puso ciertos datos que el administrador SAI los maneja, ¿verdad? Y luego entrena a los otros que usan la planilla, tampoco puede entrar al SAI. Aquí yo tuve el cuidado de cumplir, entonces el SAI me está dando una puntuación del 100%. Lo normal es que usted tenga 80%, 70%. Claro, porque está manejando cientos de miles de personas. Entonces esa es una estadística importante. El responsable del SAI va a tener aquí vigilando de que no haya mucha información fuera del SAI, que sencillamente porque la gente no está siendo cuidadosa, está dejando de entrar al SAI. O sea, usted debe tratar de que siempre estar al 100%. Pero como eso generalmente no ocurre, ¿verdad? Usted quiere ser lo más eficiente posible. Esta es una medida de eficiencia en el trabajo de captura de datos. De captura de datos, de más nada, sino de captura de datos. Aquí van reportes un poquito más detallados. Este es un directorio. Aquí los tiene usted todos juntos, los que ingresaron, a José Manuel Guacuto, a Carlay y a Segundo. Nuevamente estadísticas que ahorita no le dicen mucho a ustedes. Como ven ustedes aquí, una vez que alguien entra al SAI, no sale más nunca, a menos que el dueño del SAI, y eso pasa en casos muy raros, decida sacarlo y ponerlo, digamos, en la papelera. Nosotros recomendamos fuertemente, y después van a entender por qué, porque una persona fallecida, dependiendo de su centralidad en la red, sigue generando capital social. Les parecerá ahorita difícil de entender, pero bueno, un caso lo tenemos nosotros en Venezuela y me perdonarán, no me interpreten políticamente, pero el caso Carlos Andrés Pérez. Acaban de hacerse eventos en toda Venezuela, se están publicando libros. Usted está hablando de un venezolano que sigue siendo central en la red de venezolanos y está fallecido. Vamos a otro caso, Simón Bolívar. Es un venezolano que si usted lo tuviera en una red, bueno, y usted dice la red está midiendo la relación conoce a. Claro, usted no va a tener una flecha que vaya desde Bolívar a los venezolanos, pero usted puede medir la centralidad de quienes conocen a Bolívar.
Por ejemplo, hoy me enteré, estoy dando ejemplos así al voleo rápidamente para que entiendan los distintos usos que se le da. Un profesor de historia me decía que se está estudiando la posibilidad de incorporar al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón Nacional. Y yo dije, bueno, pues eso es una cosa obvia de que se lo merece, ¿no? Pero no, pero es que quieren hacer una medición estadística. Entonces, bueno, en un site que hay de historia, usted va a medir cuántos venezolanos conocen a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y entonces parece que quieren utilizar ese criterio, ¿no? Que me parece un poquito injusto, ¿no? Pero eso ya es otra discusión. Pero en todo caso, estas cosas tienen que manejar un conocimiento, ¿verdad? Que muchas veces no es trivial. Pero por eso explico de por qué si una persona fallece, generalmente no se le saca del SAI. Porque sigue estando en la red generadora de capital social. Bueno, aquí vemos ya, si hubieran más personas, ustedes verían más la utilidad de este reporte. Yo saqué muy poquitos reportes porque con 3 personas nada más, todos los reportes parecieran que fueran el mismo. Cuando ustedes tengan ya 300, 400 personas, van a ver el poder de los reportes o de las consultas. Pero aquí ustedes ven, por ejemplo, que en Anzoátegui está una persona y en Villahermosa, estado de Tabasco, están 2 personas. O sea, ya la información está segmentada. Yo he podido segmentarla por profesión, por ocupación. Este ingeniero electricista, este es bibliotecólogo, por proyecto, en fin, como usted quiera. Fíjense que también le dice dónde votan, ¿no? Carlay vota en la Escuela Básica Nacional Juan de Ávila, en el Zulia, en la parroquia Juana de Ávila. Y segundo vota en la Embajada de México. Esa información es importante como punto de georreferenciación, no porque en este SAI vayan a votar, sino después les explico por qué esto es importante. En la georreferenciación se hacen triangulaciones, que el que sepa del área, pues va a entender un poquito más por qué. Nuevamente estadísticas. Este es otro reporte. Fíjense que como estos reportes llegan a tener decenas de miles de personas, y ya me pasé 2 minutos, voy a cerrar. Aquí siempre los reportes le indican qué pregunta se responde. Es decir, este reporte que se llama Director General Básico Venezuela, dice a quiénes tiene la organización en Venezuela, ¿verdad? Este otro reporte decía, por ejemplo, no, ese otro no hay. Cuando los reportes son complejos tienen esa nota. Bueno, por ejemplo, a quienes tiene la organización en el mundo, excluyendo Venezuela o en un país determinado. O sea, usted le puede preguntar al SAI, dame el reporte de México, pero me lo da segmentado por ciudad en México. Entonces SAI le va a decir, bueno, mira, en Villahermosa tiene 7. No, pero es que yo quiero saber los ingenieros electricistas que viven en Villahermosa y que viven en cada una de estas ciudades en México. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy estudiando la diáspora venezolana. O estoy estudiando, estoy planificando un problema de difusión social. ¿Se acuerdan al principio cuando hablamos de influencia social? Bueno, porque de repente Segundo quiere celebrar su cumpleaños y quiere ver de Villahermosa cuánta gente y a qué distancia viven para ver cuántos de sus invitados pueden llegar a pie o pueden llegar en carro y en cuánto tiempo les va a demorar llegar a su casa a su fiesta de cumpleaños. Pero puede ser también que estemos organizando un evento de la diáspora. Entonces, en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, Luis Farías quiere convocar el día de su cumpleaños a sus amigos porque le van a poner una ofrenda floral al Libertador. El día de cumpleaños de Farías, que está en un evento político. Entonces, él en la Plaza Bolívar de San Cristóbal reúne a las 300 personas, pero él va a saber quiénes pueden llegar caminando o a quienes les tiene que financiar de repente para que vengan en carrito por puesto. O, en fin, porque la información está georreferenciada y él sabe además quiénes pueden influir socialmente a quiénes. Porque si yo tengo un líder en la parroquia tal, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo que es líder? Porque apliqué criterios de centralidad en la red y le digo a esa persona, mira, yo te voy a ayudar para que tú me muevas a esa gente allá, para que te traslades, te va a dar para gasolina, tú tienes 35 personas en tu parroquia, quiero que vengan a mi cumpleaños, pero quiero que le des un toque personalmente porque quiero ver a la mayoría de esas personas en la Plaza Bolívar. ¿Cómo escoge Farías a esa persona? Tiene que ser central y tiene que saber cómo va a ejercer la influencia social.
Y todo eso lo puedes planificar en un fin de semana. Bueno, este es otro. Aquí te lo puede dar por región, región Anzoátegui. Aquí te lo da por ciudades, ¿verdad? Aquí te lo va a dar por región. ¿Por qué por región es distinto a ciudades? Porque, bueno, de repente tú quieres ver en un solo listado, en orden alfabético, todos los que viven en Vistahermosa. Ah, pero de repente lo quieres ver por sectores en particular, ¿no? Bueno, este es a quienes tienes en cada una de las regiones del país. Bueno, Farías quiere tener su listado de cuánta gente tiene en el estado Bolívar, porque hay un partido político que le está pidiendo apoyo. Y Farías está negociando una alianza electoral y resulta que para ser gobernador en Bolívar necesita por lo menos 130.000 votos. Bueno, si Farías tiene 10.000 personas en Bolívar, es determinante en esas elecciones, determinante. Y además, él sabe cuántos tiene por cada parroquia, por cada barrio, por cada caserío. De tal manera, pues, que SAI te permite elaborar esas consultas o esos reportes. Bueno, el último aquí reporte que les quiero mostrar es este, que dice, supóngase aquí no que hay un proyecto, sino que hay 300 proyectos. Ahorita está definido uno solo, convocatoria para el simposio. Entonces me está diciendo, mira, tú tienes 3 personas convocadas en 2 países del mundo y 2 regiones. Claro, aquí yo me lo sé de memoria, porque son 3 nada más. Las 3 personas son Carlay, Guacuto y Segundo. Los 2 países son México y Venezuela. Las 2 regiones son Vistahermosa, Villahermosa, donde están Carlay y Segundo, y el otro Anzoátegui, donde está Manuel. Ok, pero si tuviera aquí yo 1000 proyectos y fueran 14.500 personas y fueran 183 países y 435 regiones, ¿cómo sabes tú el estatus de cada proyecto? Por eso este reporte es importante. Bueno, finalmente, este es el SAI universal. En cualquier momento que Segundo se quiera sentar y ya tiene 3.000 personas en su red, con Farías, que está aspirando a ser presidente de la República. Bueno, Farías pide reuniones con los distintos SAI y le dice, Segundo, mira, yo estoy aspirando a ser presidente de la República. Se resulta que Farías ha colaborado con Segundo en la conformación de las ciudades inteligentes y sostenibles. Y le contesta Segundo, carajo, vale, si tú eres candidato presidencial, yo voy a consultar a mi red. Y resulta que Segundo consulta a su red. Y el 85% le dice, claro que sí. Entonces, ahora Segundo crea un SAI universal virtual con Farías, donde los dos se sientan frente a un computador y ven las 2 bases unidas, bases de datos. Entonces, bueno, ¿cuántos tenemos unidos en Bolívar? Ah, bueno, yo tenía solo 10.000, pero si me uno con el SAI de ciudades inteligentes llegamos a 12.000. Tengo más capacidad de negociación. Ajá. Pero mira, Farías, le dice Segundo, ¿cuántos ingenieros electrónicos tienes tú? Bueno, yo en mi red tengo 135. Bueno, mira, vamos a hacer una reunión. Me interesa conocerlo. Bueno, yo quiero conocer a tus líderes de Bolívar. Ahí no se mete la corporación SAI. Esa es una negociación entre 2 dueños de SAI. Es más, me tienen que pasar por escrito. Nosotros nos movemos, esto es importante, por leyes canadienses, no por leyes venezolanas. En la ley canadiense tiene que, si me audita el gobierno, pueden cerrar la empresa, ¿verdad? Yo necesito por escrito que el dueño del SAI, ¿quién es el coordinador general? El que paga la licencia. Está autorizando por escrito compartir la información con otro SAI. De tal manera que si te hacen una auditoría, tú tienes que mostrar dónde es que Farías aprobó compartir su información. ¿Por qué nos movemos con leyes canadienses? Porque es la única manera de garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información con criterios aceptables. Aquí abajo una nota, una misma persona puede formar parte de muchos SAI. Sí, Enio Arrieta puede formar parte del SAI de Farías y del SAI de Segundo, pero SAI te va a decir, mira, tú tienes 14.500 personas que están en esos 2 SAIs. Ah, bueno, entonces ahora Farías, que tenía 100.000 personas, sabe que hay 14.000 repetidas en el otro SAI. O sea, SAI siempre te va a dar las estadísticas, porque yo te puedo hacer un SAI universal entre 7 SAIs. Entonces yo quiero saber qué persona está repetida más de una vez o más de 2 veces, porque estoy contando votos en unas elecciones. Entonces, o Segundo está contando apoyo a ciudades inteligentes en, no sé. O sea, ustedes mejor que yo se pueden imaginar los casos. Yo lo que les digo es el alcance de la tecnología.
Bueno, yo aquí voy a parar porque ya, primero porque ya cumplí mi tiempo, me pasé en 7 minutos, y segundo porque este ya es un punto importante en parar porque ya lo demás viene como parte de la segunda parte. Entonces, los escucho. Cedo la palabra a Segundo para el periodo de preguntas y respuestas. Ok, gracias, José María. Antes de... Bueno, como le indiqué al comienzo, la idea es que usemos el mecanismo de siempre, su manito, para indicar la pregunta que se quieran hacer, ¿no? En este momento veo una manito por aquí, que es la de José Gil. Adelante, José. Yo le voy a pedir perdón, Segundo, a los invitados especiales, que veo que está Orlando, veo que está Gustavo Machado, veo que está Luis Farías, ¿verdad? Dejar que intervengan al final, si quieren decir un pequeño comentario de sus impresiones, pero que no formen parte de la ronda de intervenciones que es específicamente sobre este site. Adelante, Segundo. Ok, gracias, José. Sí, vamos a darle la palabra a José Gil para que pregunte cualquier duda que tenga, pues. Adelante, José. Hola, Segundo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor José María. Adelante. Bueno, mi pregunta, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy viendo, ¿no? Que en los ejemplos que usted ha mostrado, Mami. se coloca mucho y ha hablado bueno, en fin, Perdón. sí, y lo que yo quiero saber es cómo es la seguridad en el manejo de esa información. Porque ya yo he tenido la experiencia de que en Venezuela la información, al obtenerla, la usan de mala manera, ¿no? Muy buena pregunta. Gracias. Segunda pregunta. Lista Sasco. Okay. Ajá. Segunda pregunta, Segundo. Tienes el micrófono cerrado, Segundo. Perdón. Ok, ¿alguien más que tiene alguna pregunta por hacer? No veo por aquí las manitos. A ver si... Por aquí veo a Jesús Aníbal y después a Arelis. Adelante, Jesús. Ok, buenas noches a todos. Mi pregunta son, al entrar al sistema, supongo yo que el administrador, por nombrar, de esta red, debe tener y manejar los niveles de seguridad de la información, porque no todo el mundo, pues para eso va a ser administrador, asumo que va a ser así. No todo el mundo puede estar pidiendo reportes o a diestra o a siniestra. Me imagino que el coordinador pedirá unos y tendremos acceso a otros. Los niveles de seguridad con que se van a manejar y quién da acceso a esos niveles de seguridad dentro del sistema de captura de datos. Gracias, muy buena la pregunta, mucha relación con la anterior, pero responderemos a eso en su oportunidad. Segundo, el siguiente. Tiene el micrófono cerrado, Segundo. Tiene el micrófono cerrado. Sí, sí. Adelante, Arelis. Hola. Mi pregunta es en cuanto José María comentó que se realizaba un monitoreo de cómo iba la campaña en una parroquia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se realiza ese monitoreo? O sea, ¿en base a qué? No entendí esa parte. Eso es todo. Gracias. Okay, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Para que si tiene alguna duda o quiere hacer referencia a algo que se mencionó, por favor. Carlyle, adelante. Bueno, mi pregunta creo que es bien básica. Solamente dentro de la tecnología SAI o de la plataforma, la aplicación, los datos que se están ingresando es solamente de venezolanos. ¿Alguien más que no tenga la facilidad de levantar la manito y que me señale que levante la mano, por favor? Que de aquí yo lo veo. ¿Alguien más? Juan Pablo Gómez, ¿quién es? Juan Pablo Gómez es una persona que está ingresando al SAI, un especialista petrolero que está residenciado en Chile
Perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo otra. ¿Será posible? Sí, cómo no. Ajá, es con respecto al software. Ese software se instala en computadoras personales, en celulares. ¿Cómo es el manejo del software? Ok, perfecto. En ese sentido. Gracias. ¿Aquí más, señores? Sí, José, Antonio. no sé si en la presentación yo leí algo que tú hacías relación a la escala Dunbar. Correcto. Y esa escala, ahí me confundo, porque esa escala, de acuerdo a ese antropólogo que formó esa llamada escala, dice que las relaciones efectivas son entre 150, cuando uno llega a 150, algo así, y entonces cuando sube la cantidad de personas en la red, ¿se pierde la efectividad o estoy yo confundido con ese término de Dunbar y los 150 que menciona él que es efectiva relacionada? Gracias, genio. ¿Quién más? Florinda. ¿Florinda tiene una pregunta? No, no tiene pregunta. Tiene la boca llena. Tiene la boca llena. ¿Quién más tiene una pregunta? Elba, ¿alguna pregunta, Elba? Bueno, vamos a ir respondiendo esto y si alguien se anima, pues avanzamos. Entonces, José Gil, seguridad de la información. Fíjate, si hablamos de la seguridad, ¿dónde residen los datos? Residen en servidores en Canadá, en Bell Canada, ¿ok? Que son, eso lo pueden investigar, de los servidores más seguros en el mundo. En el mundo. El sistema financiero canadiense, si no es uno de los más estables, es el más estable. Sin embargo, pues estas son cosas que al final dependen de cada quien, pero nosotros transmitimos esa información. La red es respaldada en varios servidores en varias partes del mundo, pero donde nosotros tenemos la mayor confianza es en Bell Canada. Ahora, en cuanto a la información que se ingresa al sistema, ninguna, es decir, SAI no le entrega, y esto es por contrato y esto es por escrito, autorizado por el que paga la licencia, que es el que llamamos el coordinador general, ¿verdad? El coordinador general designa un administrador SAI por escrito. En este caso, en la rebelión de las regiones, Farías asigna a Orlando Pérez. Yo no le envío ni siquiera información a Farías. Si Farías me pide a mí algo, siendo el que paga por la licencia, yo contractualmente no se lo puedo enviar. Yo tengo que pasar a través del administrador SAI por control. Toda la responsabilidad se coloca en el administrador SAI, pero el administrador SAI por control no puede entregarle nada que Farías no autorice. Generalmente nosotros recomendamos que no autorice a nadie, sino que toda información vaya de la corporación SAI al administrador SAI y del administrador SAI al general, al dueño. ¿Para qué, José Gil? Para que entonces a quien Farías le entregue o a quien Segundo Vázquez le entregue, Segundo corre toda la responsabilidad legal, porque todos los reportes llevan su nombre. O sea, ya usted verá quién le entrega reporte, porque mi primera sugerencia sería, ¿y por qué le vas a entregar un reporte a nadie? Gerencia tú nada más con la información y muéstrale los reportes en pantalla. Si es que se lo vas a mostrar, porque también te pueden tomar una fotografía de la pantalla. O sea, tú gerencia tu negocio, como lo estás gerenciando a través de estadísticas, tú lo que tienes que hablar es, vamos a empezar a hablar de casos para prepararme a la respuesta de Arelis. Vamos a suponer que yo tengo un grupo de vendedores en la calle, ¿verdad? Que están haciendo un trabajo en toda Valencia. Y yo estoy vendiendo productos, ¿cómo se llama? Avon, ¿verdad? Entonces, yo estoy controlando los vendedores. Ya no estoy buscando votos para una campaña, estoy controlando la gestión de los vendedores. ¿Por qué Segundo, que es el dueño del SAI, ¿verdad? Por cierto, hay un SAI que utiliza Amway. O sea, refuerza su trabajo de Amway con SAI, porque hay cosas que vas a hacer con SAI que no te las da el sistema de Amway, que es un sistema multinivel. Eso es otra cosa distinta a SAI. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes hacer una serie de reportes que son para ti como dueño del SAI. Y tú vas a hablar con el vendedor y le dices lo que tú quieres decirle. Mira, hasta ahora has trabajado estas áreas, no has trabajado esta otra.
está flojo en este sector, no se ha vendido en tal. O sea, tú vas a gerenciar el negocio a través de la gente, pero tú no le vas a dar la información a la gente, a menos que sea una persona de toda tu confianza, que tú estás dispuesto a que si esa persona te traiciona, tú puedas inclusive ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque ahora hay información confidencial en la calle y todo el reporte dice en Segundo Vázquez. Entonces, bueno, es tu decisión. Entonces, bueno, no hay otra manera, José, de controlar que eso no salga de ahí. Ahora, el administrador SAI resultó ser un vagabundo. Bueno, nuevamente el plato roto lo paga el dueño del SAI. Entonces, pon a alguien de tu más absoluta confianza. Porque hoy vimos nosotros en la prensa, hasta los ministros pueden ser vagabundos, ¿no? O sea, eso no hay garantía. Y eso pasa en los mejores gobiernos del mundo. O sea, nunca vas a estar 100% seguro, pero lo grave es cuando no tienes eso en mente. Hay que tenerlo en mente, la posibilidad de la traición, sobre todo en un SAI político. Tú tienes que vivir noche y día pensando en que te pueden traicionar. Entonces, lo que estoy haciendo me hace vulnerable. No lo hagas, no lo hagas. Bueno, entonces el software, sí. Puedes tener el software en tu celular, puedes tener el software en tu computador, puedes tener el software en la nube, puedes tener donde tú quieras, pero todo eso va asociado a costos. Aquí nosotros tenemos al buen amigo Manuel, que trabaja en el área de planificación, donde yo trabajé mucho, Manuel Segovia, donde trabajé muchos años. Primavera ha venido, que es el software élite, pues en planificación, y que el producto te vale sobre los $20,000, ¿verdad? Hoy en día Primavera ya está haciendo una cantidad de cosas que hace 5 años, Manuel, y esto como anécdota, estando yo en Miami en la conferencia anual que hace Oracle con Primavera, tuve una conversación, almorcé con el recién contratado vicepresidente ejecutivo de Oracle, porque antes era el dueño de Primavera, se lo acababan de comprar, le acababan de comprar la empresa, y estábamos hablando de una cantidad de cosas que hoy en día las hace normalmente Primavera, que es que están en el campo con el celular recogiendo y actualizando la data. Bueno, hace 8 años, 7 años eso no se hacía. Entonces, amigo José Gil, lo mismo pasa con SAI. Si usted está dispuesto a pagar, ¿verdad? Usted puede tener todos los periquitos y colores. Por ejemplo, Luis Farías, con su SAI, tiene intención de hacer ingreso de datos a través de celulares, a través de computadores. Bueno, ok, nada. Si desarrolla eso, que lo puede desarrollar las interfaces con SAI, o puede desarrollar las interfaces, si tiene el know-how, el conocimiento, con gente de él, o contratar con otras empresas. Bueno, ahí trabajamos juntos, pues, en las interfaces. Todo se puede, José, todo se puede, pero cuesta dinero. La licencia básica, que es la que nosotros ponemos en proyecto piloto, es instalando en un computador en tu casa. ¿Ok? Si tú eres el administrador SAI, entonces, y pagas por esa instalación, se te instala, y con eso es más que suficiente, porque hasta tanto tú llegues, nuestra experiencia es que hasta que llegues a unas 10,000 personas, tú no necesitas estar ni siquiera en la nube, ni siquiera. No necesitas estar con celular o con nada de eso. Son herramientas sofisticadas por las cuales tienes que pagar más. Pero bueno, es decisión del dueño y el que tiene la plata, ¿no? Jesús Aníbal, la seguridad de la información, niveles, totalmente, Jesús. Por eso es que se crea una estructura organizativa, porque el dueño del SAI, a pesar de ser el que paga la licencia, así como hace Luis Farías, él tiene su estructura, y Gaudí, que estaba aquí hace un ratico, es parte de esa estructura, y Orlando es parte de esa estructura, y yo he conocido a varios de los integrantes de su estructura. Farías puede asignar responsabilidades en esa estructura, y entonces darle cierto nivel de autoridad para ver cierto nivel de información. Entonces, claro, esa gente puede empezar a recibir reportes, pero mira, te estás exponiendo, estás siendo más vulnerable, porque puede ser el nombre que sea, puede ser tu propio, vamos a exagerar aquí, puede ser tu propio hijo que te traiciona. Eso pasa. Y tú estás corriendo con el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí SAI Corporación no se mete, esa es tu decisión. ¿A quién le das qué información? Claro, si estás hablando de información en línea, esto también para José Gil Software,
eso se controla, pues. Y aquí está el Benis Martínez, que es ingeniero de computación, mi compadre. Él sabe de lo que estoy hablando. Si tú empiezas a poner nodos de la red, ahora sí, red física, utilizando SAI, ¿verdad? Y estás conectado a la nube, bueno, tú haces perfil de usuarios. O sea, Segundo Vázquez vería todo, pero Arelis Corona vería Valencia y vería la parte nororiental del país. O sea, eso es para acceso en línea, ya no reportes, acceso en línea. Y a fulanito de tal, en el perfil, en el nodo, le asigno que no puede generar reportes, solamente consultas. En fin, todo eso se diseña, José, eso y Aníbal, ¿no? Jesús. La pregunta de Arelis, bueno, lo que te decía Arelis, campañas, ¿no? Tú tienes ahora 5 vendedores de tu empresa, ¿verdad? Que los tienes distribuidos en distintas partes del país. Tú les das tareas, tú les das programas, ahora tú lo vas a monitorear. Ellos van a meter información en el SAI que tú le vas a decir que meta, ¿verdad? Tú le vas a decir, mira, méteme el número de visitas que has hecho, méteme el número de prospectos, méteme el número, o sea, lo que tú quieras, lo que tú diseñes, y después SAI va a procesar esa información, sacar unas estadísticas y guiarte el trabajo de los vendedores. Yo te puedo pasar más información al respecto luego, ¿verdad? Cómo un site para vendedores opera, que no es lo mismo que un site político y que no es lo mismo que un site de ciudades inteligentes y sostenibles. Pero esa es la idea. Te repito, disculpa lo corta de mi respuesta, podemos hablar en cualquier momento y te paso más información. Ok. Areli, ¿tienes algo más? Pues veo que tienes la manito levantada. Sí, rapidito porque estoy sobre el tiempo. Rapidito, Areli. Rapidito. Ok, mi pregunta es, entonces, ¿hay acceso para la carga de datos hasta el nivel más bajo de la red? Sí, tú puedes, lo que tú viste fue la plantilla de captura de datos básicos. ¿Ok? Con eso es que tú ingresas a hacer un nodo en la red. Pero, por ejemplo, aquí tenemos también Alcides, pues que tiene un negocio de bienes inmuebles. Si Alcides adquiere SAI, ¿verdad? Él entonces va a estar en contacto con otras redes similares, ¿verdad? Y él puede decir, bueno, mira, yo quiero diseñar, quiero ver qué otros plantillas de acceso de datos hay. Entonces SAI le muestra dos y dice, yo quiero una adaptación de esta para mi necesidad específica. Por ejemplo, yo quiero capturar información del cliente que ya es cliente, ¿verdad? Entonces ahora el nodo de Pedro Pérez, que tiene la información básica a través de la plantilla de captura de datos que hoy vimos, que es la que se requiere en esta fase, ahora tienes una plantilla de captura de datos especial, que es para SAIs de bienes inmuebles, que no le interesa a Segundo Vázquez, ni le interesa a Farías, ni le interesa a Arelis. O sea, esto se va especializando y tú no vas a tener una sola plantilla de captura de datos. Vas a tener la cantidad que tú quieres. Si es una plantilla que SAI le puede dar un uso general, SAI la desarrolla a su propio costo. Ahora, si es una plantilla muy, muy específica de tu negocio, entonces SAI te dice, mira, esas son 4 horas hombre de trabajo, la hora hombre vale tanto y más nada. Y tú decides si lo haces con nosotros o lo haces con otra compañía, pues. Carlay, solamente Venezuela, no, de cualquier parte del mundo, Carlay. Mira, por ejemplo, ahora que ustedes van a empezar a crecer, vamos a suponer que tú tienes una persona, amiga tuya, que estudió contigo, que vive en Alemania, ¿verdad? Y quiere incorporarse a la red de ciudades inteligentes y sostenibles, a un proyecto que se está desarrollando en Valera. Tú lo incorporas, él va a entrar como Alemania, él no entra como Valera. Cuando SAI hace la segmentación, te dice, están participando en el proyecto de Valera 25 países. ¿Por qué? Porque te está contabilizando la gente que vive en Alemania, que te está participando en el proyecto de Valera. Y quizás está también participando en un proyecto en Naguanagua con Arelis Corona. Y te está participando. Venezolanos, o sea, me refiero a la nacionalidad. No, es que tú le vas a decir, cualquier nacionalidad. Entonces, pero si es venezolano con cédula, SAI te dice, dame la cédula de extranjero, su cédula. Y si es extranjero sin cédula, no le metes código, sino es un extranjero sin cédula, pues. ¿Ok? Pero puede ser cualquier persona
de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Y Enio, número Dunbar, Enio. Ese es todo un área que hay que hablarla, ¿verdad? SAI te pide que tú le definas, cuando tú conectas a Enio con Segundo Vázquez, él te dice qué nivel Dunbar es. El nivel 1, y ahí estamos hablando de los 150 a los que tú te refieres. El nivel 1, que estamos hablando de unas 15 personas, ¿verdad? Son los amigos súper cercanos y los familiares, no todos, porque tú puedes tener un hermano que tiene 20 años que no lo ves, ¿verdad? O sea, estamos hablando generalmente hermanos, hermanas, familiares cercanos, amigos cercanos, ¿verdad? Luego el nivel Dunbar 2 son amigos, pero vamos a decir de universidad, de repente fueron juntos a la universidad, pero entre los que fueron juntos a la universidad hay algunos que son más amigos que el otro, entonces tienen un nivel Dunbar más elevado y así va bajando hasta el nivel 5. ¿Cuál es la gracia de la tecnología SAI? Que a lo que el doctor Dunbar, quien vive aún, es profesor emérito de la Universidad de Oxford y se debe a él el número, ¿verdad? Porque cuando él comenzó haciendo sus estudios en el año 2000, todo el mundo lo llamaba loco porque él tenía esa teoría. Hoy en día no hay rincón del mundo y no hay ciencia que no reconozca el número de Dunbar. Es conocimiento científico universal. Entonces, de eso hay mucha literatura. Yo te puedo, una de mis columnas se la dedico a eso. O sea, que si ven el libro, uno de los capítulos, ahí explico algo. Entonces, lo que te recomiendo, Enio, para no hacer más larga mi respuesta, es que veas ese capítulo, que podemos conversar luego específicamente sobre el número de Dunbar, y si hay mucho interés, podemos hacer una conferencia específica sobre el número de Dunbar porque bien vale la pena. SAI fue creado originalmente para derrotar al número de Dunbar. Dunbar lo que te dijo es que un ser humano sin ayuda tecnológica puede manejar hasta 150 relaciones al mismo tiempo y puede manejar, como decir, en el disco duro hasta 1500. Pero en la memoria, vamos a decir directa, 150, con la cual mantiene un componente del cerebro que se llama el cerebro relacional. Hace 20 años me hubieran dicho, estás hablando un disparate. Hoy en día la ciencia reconoce que hay un segmento del cerebro que se encarga de lo relacional. Bueno, Dunbar no se sabe cómo, porque típico de los genios, se adelantan a la ciencia y dicen cosas que están basadas en cosas que se saben después. ¿Cómo Dunbar sabía en el año 2000 que había un cerebro relacional, un componente del cerebro relacional, y que ese cerebro tenía una capacidad de diseño puesta por Dios? O sea, todo eso lo dijo Dunbar en un momento donde todavía la ciencia no hablaba de esas cosas, ¿no? Hoy en día es conocimiento general, ¿no? Entonces, bueno, podemos tocar, el tema es apasionante, lo tocamos luego. Gracias, vale, gracias. Algo más, de nada, Benio. Algo más, segundo, o estamos ya en intervenciones generales. Me gustaría darle a Luis Farías un par de minutos y a Orlando si tiene algo que decir, y creo que no hay más del SAI, la rebelión, ¿no? Ok, esas dos personas, si tienen algo que decir, un par de minutos. Farías es un pico de plata, así que por favor, Farías, no me hable muy largo, compañero, dos minutos nada más. Adelante, Luis. Bueno, buenas noches. No, realmente no tengo nada que decir. Felicitarlos porque están ingresando en este nuevo mundo, no de la tecnología, sino este mundo de relaciones, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, y José María, pues en esto es un experto. De manera que los felicito y seguramente nos vamos a ver en el camino, porque ya estamos en ese proceso, prácticamente ingresando esta semana ya a la plataforma SAI. Buenas noches y gracias, José María, por la invitación. Gracias, Luis. Muy amable. Sí, a nosotros nos gusta hacer este tipo de ejercicios, como dije antes, porque Luis, en el caso de Luis Farías, pues es una persona, él, muy relacionada. De tal manera, pues, que la herramienta le va a ser muy útil a la hora de concretar sus aspiraciones políticas, las de él y las de su grupo. Entonces, bueno, está también como invitado especial Gustavo Machado, y está también como invitado especial Orlando Pérez. Si alguno de los dos quiere decir algo, adelante, un par de minutos. Adelante, Gustavo.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí, la presentación muy completa, pero sobre todo muy poderosa la lámina donde tú haces la comparación entre la organización formal y la organización informal, ¿no? O los vínculos informales. Y precisamente en esa lámina podemos ver el poder de toda la teoría que está detrás de esta tecnología, porque fundamentalmente podemos observar cómo se pueden desarrollar ejercicios de innovación abierta y cómo las redes pueden ir acumulando conocimiento que hoy en día pues es reconocido como indiscutiblemente el factor motriz no solo en el ámbito económico, sino efectivamente en todos los ámbitos. Pues. Compartíamos en estos días, tenía la generosidad de compartir conmigo la definición de Dahl de poder, y decíamos que bueno, que A tenía poder sobre B si efectivamente lograba que éste hiciera ciertas cosas, y con estas presentaciones, con estos gráficos, pues nos damos cuenta cómo podemos hacer que cosas positivas pasen para la sociedad. Gracias. Gracias, Gustavo. El profesor Gustavo Machado, que es profesor de la Universidad del Zulia y alto directivo del Instituto de Gerencia Estratégica del Zulia, el IGES, nos ha venido acompañando a varias reuniones. Él es también pieza fundamental de la red de ciudades inteligentes y sostenibles, y con él vamos a estar conversando sobre el evento de Valera, en el cual esta red inteligente SAI, ya he conversado con Segundo, piensa establecer un compromiso para aportar 200 profesionales ubicados en cualquier parte del mundo, venezolanos, para que refuercen el evento de Valera. Algunos en Venezuela, por supuesto, otros fuera de Venezuela. Personas como, por ejemplo, aquí está el amigo Guacuto, pues que quizás pues tenga oportunidad de vincularse estando en Venezuela con la red y tener un rol ya, digamos, presencial en lo que sería ese evento de Valera. En fin, las oportunidades son muchas, pero tenemos que gerenciarlas y estructurarnos, y ahí entra lo que decía Gustavo, pues es en esa relación entre la estructura formal y la red. La red es plana, todos son líderes en la red, pero tiene que haber una estructura organizativa que administre todo ese esfuerzo, que ponga objetivos, que ponga metas, que se definan cargos, que se definan responsabilidades, porque si no la red, ¿cómo se moviliza? Entonces, bien, tenemos una intervención de 2 minutos de Orlando. Estamos ya a 7 minutos de finalizar la reunión. Yo no voy a intervenir luego de Orlando, sino luego le transfiero la palabra a Segundo Vázquez para que cierre la reunión después de la reunión de la intervención de Orlando. Todos ustedes tienen la presentación o la van a tener, la que contiene los reportes. No considero que esa es información confidencial. Son 3 personas nada más, pero si Segundo considera que eso tampoco debe ser distribuido, pues no lo distribuirá o quitará la parte que pone la información sobre las personas. Ya Segundo decidirá. Él tiene ya esta presentación y él la va a distribuir a quien él considere. Pero les repito, ya empezamos a hacer el juego legal. Y recuérdense que no estamos en Venezuela, estamos en Canadá. Yo siempre digo, no con ánimo de insultar a nadie, pero en Latinoamérica, no Venezuela, Latinoamérica es la ley de la selva. Ahí el que quiera hacer lo que quiera. La gente se roba logotipos, la gente habla de información. Bueno, resulta que en Europa eso es súper estricto. En Canadá y Estados Unidos es menos que Europa, pero lo suficientemente estricto. No se puede jugar con la información de la gente. Eso es caca. A menos que la persona te diga autorizadamente, puedes utilizar cualquiera de mis datos. Entonces, bueno, hay que jugar las reglas del juego canadiense, porque yo no puedo exponerme con la empresa a una cosa distinta. ¿Ok? Entonces, eso queda bajo la responsabilidad de quienes pagan la licencia, que son los coordinadores generales. Orlando, luego Segundo, y me despido de ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchos saludos a todos.
General y específico significa el... Y lamentablemente, Orlando, no se te ha escuchado nada. La comunicación es terrible. Puedes hacer un último intento, ya estamos sobre la hora. Ojalá lo logres. Si no lo logras, pues entra segundo directamente. Adelante. Ok. Decía que la explicación tuya, José María, puntual y específica, da una idea bastante buena de lo que es el SAI. ¿Me están oyendo ahora? Perfectamente. Bueno, yo soy administrador SAI, como lo dijiste tú, y bueno, he visto que la potencialidad del sistema es enorme y la seguridad del sistema también es muy buena por las características que tiene, por la manera como se incluye la información y por el esquema que se utiliza de que no lo maneja todo el mundo. En nuestro caso lo estoy manejando yo y la distribución de información le corresponde a Luis Faría. Es muy aprovechable de todas las maneras posibles. Los reportes son muy buenos, bastante completos y se pueden utilizar de diversas maneras de acuerdo con la decisión que tenga la organización que está utilizando el producto. Yo tengo experiencia en networking, como hablaba José María, pero esto es muy distinto. Esto es muy amplio y sumamente complejo y sumamente útil. Siempre hablo de la palabra útil porque se puede pedir de todo en el SAI. Si la información está bien completa, pues mira, se obtiene muy bien toda la información. Una recomendación para los que van a cargar información: hay que cumplir con las reglas. ¿Cuál es? Se cortó el número de teléfono. Todo eso tiene una característica y hay que cumplirla. Gracias. Ok, gracias, Orlando. Bueno, señores, ya estamos no estamos sobre la hora, nos faltan 3 minutos. Solamente quiero agradecerles y le voy a ratificar la importancia que es sentirnos, digamos, confiados de esa parte que nos molesta de la data. Yo he estado leyendo sobre lo que es la información que se maneja a través de los servidores de Bell Canada y creo que estamos, digamos, ubicados donde va a existir una seguridad sobre esa información. En próximas reuniones vamos a definir nosotros realmente, debo consultar con ustedes porque esa data tiene que mantenerse lo más alejada posible de cualquier intento de pasar a otras manos. Entonces, yo quiero agradecerlos. Realmente tenemos un camino por delante que recorrer. Tenemos proyectos nuestros que todavía tenemos que discutir sobre la mesa. Tenemos un plan de presentar proyectos para ir ya elaborando sus propuestas. Estamos elaborando lo que es la misión, la visión para distribuirlo al grupo y que ellos den sus opiniones. Y antes de pasárselo a José para que nos apoye con eso, pero les pido que tengamos paciencia, creo que estamos en el camino correcto. Esta es una nueva visión del logro de objetivos que cada uno de nosotros tiene a futuro, más si son asociados con el bienestar del ciudadano venezolano. Yo le doy gracias, vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir apoyándonos unos con otros. Y creo que el éxito lo podemos lograr si seguimos, digamos, arropados con esta tecnología en la forma como nos lo han presentado y que se complementará el próximo lunes. Gracias a todos, feliz noche y nos estamos en contacto. Cualquier duda nos hablamos. Gracias a ustedes, gracias Gustavo, gracias Fernando, gracias. Gracias, buenas noches. Saludos, feliz noche a todos.